Amigos y hermanos, hoy día vamos a meditar acerca del texto del primer libro de Samuel en el capítulo 13. Y este texto nos va a hacer entender cómo a veces nosotros podemos actuar con buenas intenciones, buscando a Dios, pero lo hacemos de mala manera. El contexto es de que los filisteos, que tenían un equipamiento mucho mejor que los israelitas, estaban ya listos para atacar a los israelitas y la gente se le estaba yendo a Saúl. Samuel había ofrecido ir a hacer sacrificios en favor del pueblo, pero no llegaba. Entonces vamos a ver lo que Saúl hizo. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 6. Los hombres de Israel vieron que ellos estaban en problemas, porque las tropas estaban en una situación difícil. Ellos se escondieron en cuevas, entre las rocas, y en hoyos y cisternas. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán a la tierra de Gad y Gilead. Saúl, sin embargo, estaba todavía en Gilgal, y todas sus tropas estaban presas de miedo. Él esperó 7 días para el tiempo designado en el que Samuel tenía que ir, pero Samuel no llegó a Gilgal, y las tropas estaban desertando, lo estaban abandonando. Entonces Saúl dijo: tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Entonces él ofreció la ofrenda quemada. Justo cuando él estaba terminando de ofrecer la ofrenda quemada, Samuel llegó. Entonces Saúl salió a recibirlo. Y Samuel le preguntó: ¿qué has hecho? Saúl respondió: cuando yo vi que las tropas estaban desertando y tú no llegabas dentro de los días designados, y los filisteos estaban reuniéndose en Migmash, yo pensé: los filisteos ahora descenderán sobre mí en Gilgal, y yo aún no he buscado el favor del Señor. Por lo tanto, yo me obligué a mí mismo a ofrecer la ofrenda quemada. Samuel le dijo a Saúl: tú has actuado tontamente. Tú no has mantenido el mandato que el Señor tu Dios te ha dado. Era en este tiempo que el Señor te habría establecido permanentemente como rey sobre Israel. Pero ahora tu reino no durará. El Señor ya ha encontrado un hombre según su propio corazón, y el Señor lo ha designado como gobernante sobre su pueblo, porque tú no has hecho lo que el Señor ha mandado. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere decir este texto, hermanos? Las intenciones de Saúl eran buenas. Él lo que buscaba era buscar el favor del Señor, o, para utilizar la frase hebrea, suavizar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor les ayude, como lo había hecho en otras ocasiones, y ellos pudieran derrotar a los filisteos. Las intenciones de Saúl eran buenas. Él había esperado para que Samuel llegue a Gilgal, pero Samuel no llegaba. Y ya los filisteos estaban a puertas de lanzar su ataque. Entonces Saúl lo que hizo fue: bueno, yo mismo tendré que hacer el sacrificio. Lo que Saúl hizo, nosotros lo podríamos considerar como pragmatismo. ¿Qué significa? Pragmatismo es cuando tú realizas algo que tú sabes que no es correcto, que no es del todo correcto, pero tú lo realizas porque tú entiendes que el fin es el correcto. En este caso, Saúl sabía perfectamente que él, a pesar de ser el rey de Israel, él no estaba autorizado a realizar las ofrendas, ni la ofrenda quemada, ni las ofrendas de paz. Esa no era su función. La función del rey era una función administrativa, militar, política, pero no religiosa.
habían otras personas encargadas de administrar los sacrificios y las ofrendas. Esa no era la labor ni la función de un rey. Sin embargo, Saúl, al verse desesperado por la situación y las tropas que desertaban, que se escondían, que incluso huían de Israel, él se vio obligado, él dice, yo me sentí obligado a realizar las ofrendas. Y esto, hermanos, es lo que pasa muchas veces en nuestras iglesias o en el contexto evangelístico. A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado algo así como cuando se le cuestiona a una congregación por qué hay una mujer predicando, por qué hay una mujer liderando, si eso no es conforme a la palabra? Y ellos te van a decir algo así, bueno, lo que pasa es que, pues, tuvimos que hacer esto, o yo tuve que hacer esto, en el caso de la dama, porque no había nadie más que lo haga. Todos los varones que estaban allí o no querían hacerlo, o no estaban calificados para hacerlo, y pues no podíamos esperar que se designe a un nuevo pastor. Entonces, pues yo tuve que hacerlo, yo me sentí obligada, forzada a hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como, este sistema, este método de evangelismo de repente no es del todo sabio, pero es efectivo, pero trae personas a la iglesia, pero trae jóvenes a la iglesia? De repente programar, como algunas iglesias, de estas mega iglesias carismáticas hacen, programar una noche de fiesta en el día en que la sociedad celebra el llamado Halloween, programar una noche de fiesta con disfraces y todo esto. Ellos saben que en el fondo no es correcto que una iglesia esté haciendo estas cosas, pero ellos tratan de justificarse diciendo de que eso atrae a los jóvenes y que lo importante es el fin. Lo importante es que los jóvenes escuchen la palabra y que se integren a la iglesia. No importa qué medios usemos para lograr ese fin. También cuántas veces hemos escuchado cuando a veces podemos discrepar de algunas canciones de adoración, de algunas canciones cristianas contemporáneas, y estas personas que defienden ese tipo de canciones dicen, bueno, hermanos, sabemos que esas canciones no tienen la profundidad doctrinal ni la riqueza teológica de los salmos bíblicos, ni tampoco de los himnos, de muchos himnos de siglos pasados, pero ¿saben qué? Esas canciones les gusta a la gente, sobre todo a los jóvenes. Y nosotros queremos ser relevantes. Esa palabrita que muchos tienen en pendiente, ¿no? Queremos ser relevantes. Entonces, por eso es que cantamos estas cosas, para que los jóvenes se sientan a gusto y así ellos puedan continuar en la iglesia. Porque si no, se van a aburrir y se pueden ir al mundo. Entonces, en estos tres ejemplos de la mujer siendo predicadora, de las canciones relevantes pero con pobre contenido doctrinal y de los métodos evangelísticos un poco extraños o excéntricos, en estos tres ejemplos vemos lo mismo que hizo Saúl. El fin es bueno, es traer más personas a la iglesia que conozcan el evangelio o que el evangelio siga siendo predicado, si es que no hay nadie alrededor que lo pueda hacer. Pero el fin, aunque es bueno, no justifica los medios por los cuales se hacen. En el mundo cristiano, hermanos, el fin no debería justificar los medios. No podemos ser pragmáticos. Saúl fue pragmático. Saúl, él tenía clarísimo que sin la ayuda de Dios iba a perder esa batalla contra los filisteos, porque ellos estaban mucho mejor equipados
que los israelitas. Entonces él, como sabía que la batalla era inminente, él buscó el favor del Señor y al no haber ningún sacerdote y ninguna persona autorizada para hacer los sacrificios, los hizo él mismo. El resultado fue que el Señor le dijo, por desobedecer a mis órdenes, tu reino no va a durar, tu reino terminará contigo, no va a pasar a tus descendientes. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo al Señor no le agrada nuestro pragmatismo. El Señor quiere que las cosas se hagan como Él así lo ha prescrito en su palabra, en su revelación. No que se hagan como a nosotros se nos ocurra. No que se hagan conforme a las últimas estrategias de marketing. No que hagamos un focus group para saber qué es lo que a la gente de nuestra comunidad le gusta. Como por ejemplo en el libro La Iglesia con Propósito de Rick Warren, él dice, ¿cómo seleccionar el tipo de música que tú vas a poner en tu iglesia? Bueno, muy fácil, dice. Tú tienes que saber qué tipo de música le gusta a la gente de esa comunidad. Tú tienes que saber qué estaciones de radio ellos escuchan normalmente. Y entonces, de acuerdo a eso, pondrás el tipo de música. Aplicado a nuestro contexto latinoamericano, diríamos, bueno, si en una comunidad la mayoría de esta gente escucha salsa, entonces habría que poner canciones de salsa. Si a la mayoría de la gente le gusta el pop rock, habría que poner canciones en estilo pop rock. Si les gusta la cumbia, habría que poner canciones en cumbia. Y claro, estamos siendo relevantes, estamos tratando de que la gente se sienta cómoda y que la gente se integre a la iglesia. El objetivo puede ser bueno, pero los medios no son los correctos, porque estaríamos atentando contra un principio bíblico que es que debemos hacer todo en el culto cristiano de manera decente y en orden. Una canción en ritmo de salsa, en ritmo de cumbia o en ritmo de pop rock probablemente no va a ser una canción que promueva el orden dentro del servicio. Y por supuesto, me estoy refiriendo solamente al ritmo, a la melodía. La letra probablemente también no va a ser pues una letra profunda, va a ser una letra bastante superficial. Entonces, hermanos, cuando hagamos algo para Dios, en la iglesia o fuera de la iglesia, no nos enfoquemos en los números, no nos enfoquemos en los resultados externos, aparentes. No nos pongamos metas, a veces como hay algunas iglesias que dicen, bueno, este año nosotros queremos llegar a tener 50 miembros nuevos. Ese es nuestro objetivo y lo tenemos que lograr. Y inventan toda una serie de técnicas y de métodos para atraer personas, incluso haciendo competencias entre los líderes acerca de quién trae más personas y se les recompensa, ¿no? Económicamente o con algún viaje, etc. Entonces, estamos usando los mismos métodos que utilizan las empresas en la iglesia. Pero la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una compañía que vende cosas y que tiene que llegar a objetivos de venta. La iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene que ser manejado conforme Dios lo dispone, por medio de su palabra. Nosotros no tenemos la autoridad para idear técnicas propias. Por supuesto, podemos aplicar algunas cosas que conocemos de administración, siempre y cuando vayan en concordancia con lo que nos enseña la palabra. Pero no nos podemos dejar llevar por el pragmatismo. La intención de Saúl era buena, pero el Señor lo castigó.
No lo castigó porque no tuviera fe, porque por el contrario, Saúl tenía fe en que Dios lo iba a ayudar. Lo castigó porque él no esperó hacer las cosas como el Señor le había dicho. De repente tú estás en una iglesia trabajando y ves que pasan los años y que no hay mucho crecimiento. Y entonces ahí viene la tentación, ¿no? De aplicar otros métodos para obtener más personas. Y cambiamos nuestro estilo de adoración, cambiamos nuestra forma de predicar, cambiamos incluso el local, cómo está decorado, etcétera, porque queremos atraer más personas. Ese es el pecado del pragmatismo. Es cierto que la palabra nos manda a que debemos encarnarnos en la cultura, pero encarnarnos en la cultura no significa de que vamos a adoptar los elementos culturales de esta cultura y simplemente le vamos a poner un barniz cristiano. Eso se ha hecho en el pasado. Eso lo ha hecho la Iglesia Católica Romana muchas veces en el pasado. Y por eso se ha llegado a un sincretismo. Encarnarnos en la cultura implica de que nosotros vamos a convivir con las personas, compartiendo con ellos, no aislándonos, no viviendo en un gueto aparte de puros cristianos, sino conviviendo con los demás, compartiendo todo lo que se pueda compartir con ellos, pero sin llegar al pecado, pero al mismo tiempo indicándoles de que nosotros somos cristianos y que tenemos una forma de hacer las cosas que son un poco diferentes que como se hacen en el mundo. Es la iglesia la que debería dominar al mundo, en el sentido que la iglesia debería ser el referente para luego aplicar cosas en el mundo. No que el mundo sea nuestro referente para aplicar las cosas en la iglesia. Bien, hermanos, espero que este texto nos haya servido de reflexión a todos los que tenemos alguna responsabilidad ministerial y especialmente a aquellos que están tentados de suavizar las cosas, de decir, no, no hay que enseñar mucha doctrina porque a la gente no le gusta. O no hay que enseñar mucha doctrina porque de repente algunos no van a estar de acuerdo y se van a ir. Porque de repente algunos no conocen bien la doctrina de nuestra iglesia, pero cuando la conozcan bien, de repente no les va a gustar y se van. No, no, hermanos. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Tenemos que predicar lo que nosotros creemos que es la verdad. Y si eso va a producir que hayan personas que se vayan, pues los despediremos en el amor del Señor y que puedan seguir su vida cristiana en otra congregación que esté acorde a sus convicciones. Pero no podemos suavizar la verdad ni amoldar la verdad a los gustos de los miembros, a los gustos de los asistentes. No podemos tener que cada día, cada semana, tratar de reinventar la rueda, porque si no la gente se va a aburrir en nuestro servicio o en nuestras reuniones. Entonces tenemos que ser cada vez más innovadores para que la gente pueda mantenerse. No, hermanos. Una empresa, una compañía puede pensar así, porque ofrece un servicio. Pero nosotros no somos una compañía, nosotros somos el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene el deber de alimentar a los hijos de Dios que están dentro de la iglesia. Y aquellos que lamentablemente no quieran ser alimentados o no les interesen, quizás se van a ir, pero
nosotros no podemos suavizar la verdad para que todos puedan sentirse a gusto. Tenemos que decir la verdad, pero mostrando siempre amor y compasión. Lo que decía en el último sermón virtual acerca de la parábola de la oveja perdida. Es un equilibrio difícil, decir siempre la verdad, pero mostrando amor y compasión por los perdidos y también por aquellos que están adormecidos en nuestras iglesias. Que el Señor les guarde a cada uno de ustedes, que el Señor les cuide en todo lo que estén haciendo. Hoy es el día del Señor, así que vayan a la iglesia si es que no han ido en la mañana, y si es que hay servicio en la tarde, vayan nuevamente. Porque el día del Señor es todo el día. Sea el día de la final del Mundial, sea el día del Super Bowl, sea el día que sea, sigue siendo el día del Señor. Así que tienes que congregar en la mañana y en la tarde, si es que hay servicios en la tarde en tu congregación, que debería haberlo. Lamentablemente hay muchas congregaciones reformadas que no toman en serio el día del Señor y solo tienen servicio en la mañana. Es muy triste saber que hay denominaciones que solamente el 12 o 13% de todas sus congregaciones tiene servicios por la tarde. Eso demuestra de que el deporte o las actividades familiares han tenido mayor peso que el respetar el día del Señor. A mí también me encanta el deporte, pero hay prioridades. Y el del día del Señor, la prioridad es estar en su casa y alabarle, adorarle, conocer más de Él. Entonces, hermanos, tengamos esto en cuenta. Que el Señor les guarde y nos vemos en un próximo video. Dale like si te ha gustado este video, compártelo con otros. Activa la campana de notificaciones para saber cuándo se estrenará un nuevo video, que por lo general lo estrenamos los domingos, pero también hay algunos a lo largo de la semana. Y nos vemos en un próximo video. Que el Señor te bendiga.